Honor y deseo, el secreto del príncipe. En pleno apogeo de las guerras carlistas, España arde y, entre el estruendo de los cañones, nace un secreto imposible. Marta, una campesina que arriesga su pellejo para salvar a los heridos, se convierte en la visión que nadie en el palacio esperaba, vulnerable, indomable, humana. Carlos, heredero al trono, la ve no solo como un rostro entre la multitud, sino como una causa que le llega al alma. Entre trincheras y suspiros prohibidos, aprende que el mayor riesgo no es perder una batalla, sino perderse a sí mismo. Cuando el honor y el deseo chocan, cada beso podría ser el último. Prepárate para una historia de amor que desafía los cánones, las convenciones y todo un reino. Esta es la historia de Carlos y Marta, donde el secreto de un pañuelo puede decidir el destino de una corona. Verdades descubiertas y últimas oportunidades. La víspera de la boda real había transformado Madrid en una celebración nacional. Banderas ondeaban en cada ventana, flores adornaban las calles por donde pasaría la procesión nupcial, y el aroma de panes especiales horneados para la ocasión impregnaba el cálido aire de agosto. En los salones del palacio, los músicos afinaban instrumentos para la ceremonia que sellaría no solo la unión de Carlos y Joaquina, sino también el futuro político de España. Charles se encontraba en sus aposentos, contemplando el uniforme formal que usaría en el altar, azul rey bordado con hilo dorado, medallas militares perfectamente alineadas. Una espada ceremonial que había pertenecido a 3 generaciones de reyes. Cada pieza era una cadena que lo ataba a un destino que despreciaba. Su Alteza, la voz vacilante de Andrés interrumpió sus oscuros pensamientos. Carlos se giró, notando de inmediato la agitación en el rostro del joven teniente. Andrés sostenía un sobre cerrado, pero sus manos temblaban visiblemente. ¿Qué te pasa? Parece que has visto un fantasma. Quizás haya visto algo peor, murmuró Andrés, acercándose con cautela. Necesito hablarte de algo urgente. Algo que descubrí por casualidad. Carlos frunció el ceño y un frío presentimiento le recorrió la espalda. Frito. Andrés miró nervioso hacia la puerta, luego bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Esta mañana, mientras entregaba informes a la oficina de doña Isabel, oí voces que provenían de su despacho privado. Reconocí la voz de Rodrigo, su espía. Ahí. Estaban discutiendo sobre Marta, dijo Andrés con la voz ligeramente quebrada. Su Alteza, las pruebas que presentó, algunas fueron inventadas. Carlos estaba petrificado. ¿Qué quieres decir con falsificado? Los dibujos eran reales, sí, pero las transcripciones de las conversaciones. Rodrigo admitió que inventó la mitad para hacer todo más comprometedor. Y las cartas, solo interceptaron 2, pero crearon fragmentos falsos de las demás. La sangre de Carlos hervía como lava volcánica. Continúa, dijo apretando los dientes. Hay más, Alteza, tragó Andrés. Doña Isabel no solo pretende separarte de Marta. Después de la boda, cuando tu posición esté consolidada, planea eliminar cualquier amenaza futura. ¿Eliminar? La voz de Carlos salió como un rugido apagado. Marta será acusada formalmente de sedición y traición. Doña Isabel ya ha preparado documentos falsos que la vinculan con movimientos liberales. La sentencia se ejecutará discretamente. Carlos sentía que el mundo le daba vueltas. Durante semanas había soportado la agonía de su traición, consolándose con la idea de que al menos Marta estaría a salvo. Ahora descubría que su sumisión al chantaje había sido completamente inútil. ¿Cuándo? Preguntó con voz mortal. Por lo que he oído, en cuanto la encuentren, ya ha enviado hombres a investigar su paradero. Carlos agarró a Andrés por los hombros. ¿Sabes dónde está? Se fue en el barco Esperanza,
con destino a Buenos Aires, respondió Andrés rápidamente. Salió de Bilbao hace 3 días. Pero, Alteza, se avecina una terrible tormenta en el Golfo de Vizcaya. Los partes meteorológicos. Charles no oyó el resto. Corrió a su armario y empezó a quitarse el uniforme de gala, cambiándolo por su ropa de viaje. Su Alteza, ¿qué está haciendo? La salvaré, dijo Carlos poniéndose las botas de montar y agarrando su espada. Pero la boda, la ceremonia es mañana por la mañana. Al diablo con la boda. Rugió Carlos, obligando a Andrés a retirarse. Al diablo con la ceremonia, al diablo con el reino si es necesario. No la dejaré morir por mi cobardía. Piensa en lo que estás haciendo, imploró Andrés. Si abandonas el altar, será un escándalo nacional. Tu legitimidad. Mi legitimidad no vale su vida, espetó Carlos, dirigiéndose a la puerta. Prepara mi caballo más rápido. Y he conseguido un barco rápido en el puerto más cercano. Su Alteza. Es una orden. 2 horas después, Carlos galopaba por los polvorientos caminos que conducían al norte, a lomos de Tornado, su semental negro más veloz. La luna llena iluminaba el camino, pero también revelaba las oscuras nubes que se arremolinaban en el horizonte, señales de la tormenta que Andrés había mencionado. 3 días, pensó mientras espoleaba su caballo, tiene 3 días de ventaja, pero con esta tormenta. Cada golpe sordo de sus cascos contra la tierra resonaba como su corazón desesperado. Había quemado todos los puentes al abandonar Madrid la víspera de su boda. Cuando saliera el sol y se descubriera su ausencia, sería considerado un príncipe loco, indigno de la corona. Pero nada de eso importaba si era demasiado tarde. Solo se detuvo para cambiar caballos en las oficinas de correos, ejerciendo su autoridad real por última vez. Los empleados se sorprendieron al reconocerlo, pero no se atrevieron a cuestionar sus órdenes. En la segunda noche del viaje, empezó a llover, primero en gotas dispersas, luego en torrentes que convirtieron los caminos en ríos de lodo. Carlos siguió cabalgando, empapado hasta los huesos, luchando contra el viento que aullaba como almas en pena. Mientras tanto, en el Golfo de Vizcaya, el barco Esperanza luchó contra olas monstruosas que se alzaban como montañas líquidas. Marta estaba en el pequeño camarote que compartía con otras 3 mujeres, agarrada a una viga de madera mientras el barco se mecía violentamente. Virgen Santa, murmuró una de las pasajeras, doña Mercedes, una viuda que emigraba en busca de familiares. Nunca había visto una tormenta como esta. El capitán dijo que la cosa va a empeorar, dijo otra, Lucía, una joven con 2 niños pequeños. Nos están empujando hacia las rocas de la costa. Marta apenas oía las conversaciones. Desde su embarque, se había sumido en una profunda melancolía, comiendo poco y hablando aún menos. La cruel carta de Carlos resonaba constantemente en su mente, cada palabra era una herida que no sanaba. Un terrible estruendo sacudió el barco, seguido de gritos desesperados desde la cubierta. A través de la pequeña portilla, se veía a los marineros corriendo de un lado a otro, forcejeando con las cuerdas y las velas desgarradas por el viento. La tormenta está destruyendo los mástiles, dijo Mercedes, con el rostro pálido de terror. Otro impacto violento hizo que el barco se inclinara peligrosamente hacia un lado. Los baúles se deslizaron por la cabina y una de las mujeres gritó al golpearse la cabeza contra la pared de madera. «Nos vamos a hundir», gritó Lucía, abrazando a sus hijos. «Dios mío, todos vamos a morir». Extrañamente, Marta sintió que la calma la invadía. Tras semanas de un dolor emocional insoportable, la amenaza física se sintió casi como un alivio. Quizás sea mejor así, pensó, tocando el anillo de Carlos que aún llevaba en el dedo, quizás sea el castigo por haber soñado más allá de mis posibilidades.
Pero entonces oyó el llanto de los hijos de Lucía, vio el terror en los ojos de las otras mujeres, y algo se conmovió en su interior. No podía rendirse, había gente que necesitaba ayuda, y ayudar a la gente siempre había estado en su naturaleza. Tranquila, dijo, poniéndose de pie con dificultad mientras el barco se mecía. A ver si puedo averiguar qué pasa. No subas a cubierta, suplicó Mercedes. Es demasiado peligroso. Alguien necesita saber si debemos preparar los botes salvavidas, respondió Marta, dirigiéndose a la puerta. En cubierta, reinaba el caos. Los marineros gritaban órdenes contradictorias mientras forcejeaban con cabos resbaladizos y velas destrozadas. El viento era tan fuerte que Marta tuvo que aferrarse a un mástil para evitar ser arrastrada. Y señorita, gritó el capitán, un hombre barbudo con el rostro marcado por décadas de navegación. Vuelva abajo. Este no es lugar para pasajeros. Capitán, gritó, forzando la voz por encima del aullido del viento. Las demás están aterrorizadas. ¿Llegaremos a puerto? No lo sé, admitió con sinceridad, agarrando el timón mientras otra ola gigantesca se estrellaba contra la cubierta. El timón no responde bien y nos estamos dirigiendo hacia las rocas de Santander. ¿Cuánto tiempo tenemos? Si no podemos controlar la nave en las próximas horas. No terminó la frase, pero la mirada que le dirigió lo dijo todo. Marta asintió y regresó a la cabaña, donde les contó la situación a las demás mujeres con absoluta honestidad. Era mejor que supieran la verdad. ¿Entonces vamos a morir?, preguntó Lucía, abrazando más fuerte a sus hijos. No si puedo evitarlo, dijo Marta con una determinación que la sorprendió incluso a ella misma. Lucía, ¿sabes nadar? Un poco. ¿Mercedes? Nunca aprendí, confesó la viuda. Entonces, preparémonos, decidió Marta. Si el barco choca contra las rocas, tendremos que intentar nadar hasta la orilla. Átense cuerdas a la cintura y hagan flotadores con lo que encuentren. Mientras Marta organizaba un desesperado plan de supervivencia, no sabía que en ese mismo momento, Carlos estaba en un pequeño barco pesquero a kilómetros de distancia, luchando contra las mismas olas furiosas. Había llegado al puerto de Santander 2 horas antes, descubriendo que el Esperanza había sido avistado por última vez dirigiéndose directamente hacia la tormenta. Ningún barco de la Marina Real se atrevía a zarpar en condiciones tan peligrosas, pero Charles había encontrado a un viejo pescador vasco dispuesto a arriesgar su vida por suficiente oro. «¿Estás loco, príncipe?», gritó el pescador Joseph, forcejeando con el timón de su pequeño bote. «Nunca llegaremos vivos». «Tenemos que intentarlo», gritó Carlos, ayudándolo a controlar las cuerdas. El agua salada le quemaba los ojos, y cada ola que los golpeaba era como una bofetada helada. «Ni siquiera sabemos si todavía están vivos». «Está viva», dijo Carlos con férrea convicción. «Lo sentiría si se fuera». José lo miró escéptico, pero continuó navegando en la dirección donde habían visto las luces de un barco en peligro. Después de 1 hora de luchar contra elementos furiosos, finalmente avistaron el Esperanza, o lo que quedaba de él. El barco se escoraba peligrosamente, con uno de sus mástiles roto, claramente empujado por las olas hacia las afiladas rocas de la orilla. «Allá», gritó Carlos, señalando el barco en peligro. «¿Puedes acercarte más?». «Puedo intentarlo», respondió José, maniobrando la pequeña embarcación con desesperada habilidad. Al acercarse, Carlos vio figuras en la cubierta del barco más grande, marineros preparando botes salvavidas. Su corazón se aceleró al ver una figura femenina ayudando a otros, incluso desde lejos, en la oscuridad tormentosa, reconocería a Marta en cualquier lugar. «Marta», gritó, aunque sabía que ella no podía oírlo por el rugido de la tormenta. En ese momento,
una ola particularmente violenta golpeó el Esperanza, lo que provocó que se inclinara aún más. Carlos observó con horror cómo la gente empezaba a caer al mar embravecido. «Y más rápido», le ordenó a José. «Se están cayendo al agua». «Voy lo más rápido que puedo sin matarnos también», respondió el pescador. Carlos vio a Marta en cubierta, ayudando a bajar un bote salvavidas lleno de mujeres y niños. Fue la última en subir, asegurándose de que todos estuvieran a salvo antes de pensar en sí misma. Típico de ella, pensó con una mezcla de amor y desesperación. Pero entonces ocurrió lo que más temía, una ola monstruosa se estrelló contra el costado del barco justo cuando Marta se disponía a subir. El impacto la arrojó violentamente al agua oscura y helada. No. El grito de Carlos atravesó la noche tormentosa. Sin dudarlo, se zambulló en el mar embravecido, luchando contra las olas que intentaban arrastrarlo. El agua estaba tan fría que cortaba como cuchillos, y la sal le quemaba los pulmones mientras las olas se estrellaban contra su cabeza. «Marta», gritó, buscándola desesperadamente en la oscuridad. Un relámpago iluminó el mar por un segundo, y la vio luchando por mantenerse a flote a unos 20 metros de distancia, claramente en pánico. Carlos nadó como nunca antes, cada brazada era una lucha contra las corrientes que intentaban separarlos. Cuando finalmente la alcanzó, ella estaba apenas consciente, tragando agua salada. «Marta», dijo, abrazándola fuerte. «Marta, soy yo. Estoy aquí». Abrió los ojos y, por un instante, creyó que sufría una alucinación de hipotermia. Tenía los labios azules y el rostro pálido como el mármol. «¿Carlos?», susurró débilmente. «¿Estoy soñando?» «No es un sueño», dijo, manteniéndola a flote mientras buscaba el bote de José. «He venido a buscarte». «Pero, tu matrimonio». «No hubo boda», dijo, nadando hacia las luces del pesquero que se acercaba. «He descubierto la verdad sobre doña Isabel. Perdóname, amada mía. Perdona mi cobardía». «No entiendo». «Lo entenderás», prometió, entregándoselo a las fuertes manos de Joseph cuando el pescador llegó hasta ellos. «Pero primero debemos salir con vida de esta tormenta». Mientras José lo subía al bote, Carlos abrazó a Marta contra su pecho, sintiendo el latido débil pero regular de su corazón. Estaba viva. Había llegado a tiempo. «¿Podremos llegar a la costa?», le preguntó a José. «Ahora que no tenemos que buscar a nadie más», «Sí», respondió el pescador, dirigiendo el bote hacia tierra. «Pero va a ser un viaje infernal». Carlos miró el rostro pálido de Marta en sus brazos, luego el cielo tormentoso que aún amenazaba con destruirlos. «He pasado por un infierno», dijo con firmeza. «Y lo he sobrevivido. ¿Pero podrían llegar sanos y salvos a la costa? ¿Y qué mundo les aguardaba en tierra firme? Un mundo donde Carlos había abandonado el trono por amor, y donde doña Isabel removería cielo y tierra para destruirlos. Llamas eternas y decisiones definitivas. Con los primeros rayos dorados del amanecer en las aguas del Golfo de Vizcaya, la tormenta que había azotado la región durante toda la noche comenzó a apaciguarse. Como si la naturaleza misma reconociera que su furia había cumplido su propósito. Las monstruosas olas se fueron calmando gradualmente hasta convertirse en suaves oleajes que mecían el pequeño barco pesquero como una cuna, mientras que el viento feroz se desvanecía en una suave brisa que susurraba promesas de paz. Carlos abrazó a Marta contra su pecho, sintiendo su respiración constante contra su cuello mientras ella dormía exhausta. Ambos estaban empapados y temblando, pero vivos. El pescador José había maniobrado hábilmente su bote por las aguas ahora tranquilas, guiándolos hacia la pequeña cala de Santander, donde otros supervivientes del naufragio ya habían llegado en botes salvavidas. Milagro,
murmuró José, mirando el cielo que cambiaba rápidamente de gris tormentoso a un suave azul dorado. En 50 años en el mar, nunca había visto una tormenta calmarse tan repentina y completamente. Carlos contempló el rostro sereno de Marta, dormida en sus brazos, con su cabello castaño aún húmedo y adherido a sus pálidas mejillas, y sus labios finalmente recuperando su rosado natural. Una extraña sensación de paz lo invadió, como si todas las decisiones difíciles de su vida se hubieran tomado durante esa noche tormentosa. A veces, dijo en voz baja para no despertar a Marta, los milagros ocurren cuando más los necesitamos. Al acercarse a la orilla, Carlos pudo ver una pequeña multitud reunida en la playa de arena dorada. Sobrevivientes de la esperanza, los lugareños los atendían, ofreciéndoles mantas calientes, sopa humeante y un refugio improvisado. El aroma a pan recién hecho y café fuerte impregnaba el aire matutino, mezclándose con el olor salado del mar, que ahora parecía tan tranquilo como un lago. Marta, susurró Carlos suavemente, acariciándole el rostro con infinita ternura. Mi amor, llegamos sanos y salvos. Se despertó lentamente, abriendo sus ojos verdes, confundidos por un instante, antes de fijarse en su rostro. Una leve pero sincera sonrisa curvó sus labios, aún hinchados por el agua salada. No fue un sueño, dijo con asombro. ¿De verdad viniste a buscarme? Nunca te dejaría ir sin luchar, respondió, ayudándola a enderezarse mientras Joseph maniobraba el barco para atracar. Perdóname por tardar tanto en descubrir la verdad. ¿Qué verdad? Todo, mi amor, dijo Carlos, con los ojos llenos de lágrimas de alivio y determinación. Las mentiras de doña Isabel, las pruebas inventadas, el plan para matarte. Fui un cobarde idiota que casi pierde lo único que realmente importa en este mundo. Marta le tocó la cara con dedos aún temblorosos, como si necesitara confirmar que realmente estaba allí. Pero tu reino, tus deberes. Puedes buscar otro rey, dijo con firmeza. Yo elijo el amor. Cuando el barco tocó la arena, varias personas corrieron a ayudarlos. Carlos reconoció a algunos de los sobrevivientes del naufragio, pasajeros que había visto brevemente en la cubierta del Esperanza durante el rescate. Entre ellos estaban Lucía con sus 2 hijos pequeños y doña Mercedes, la viuda, todos envueltos en gruesas mantas y con el rostro marcado por el trauma de la noche anterior. Gracias a Dios, exclamó Lucía, corriendo a abrazar a Marta en cuanto pisó la arena. Creímos que habías muerto cuando te caíste al agua. Casi me muero, admitió Marta, todavía apoyada en Carlos. Si no fuera por... Se detuvo y lo miró con la repentina conciencia de que su presencia allí plantearía preguntas que no sabía cómo responder. Permítanme presentarme como es debido, dijo Carlos, dando un paso al frente y hablando lo suficientemente alto como para que todos los supervivientes lo oyeran. Su voz transmitía la autoridad natural de quien nació para liderar, pero había algo diferente en ella, una libertad nunca antes presente. Soy Carlos de Borbón, continuó, ignorando las ahogadas exclamaciones de reconocimiento. Hasta anoche, era conocido como el Príncipe de España. Hoy, soy simplemente un hombre que desafió una tormenta para salvar a la mujer que ama. Murmullos de conmoción se extendieron entre la pequeña multitud. Doña Mercedes se tapó la boca con las manos, mientras Lucía miraba a Carlos y a Marta con los ojos abiertos de incredulidad. Dios mío, susurró alguien. ¿De verdad es él? Sí, soy yo, confirmó Carlos con voz firme y clara. Y vine aquí no como un príncipe, sino como un hombre. Un hombre que cometió terribles errores y casi lo pierde todo por su cobardía. Se volvió hacia Marta y tomó sus manos entre las suyas. Anoche abandoné mi matrimonio concertado. Dejé a una novia en el altar, escandalicé a toda una nación y probablemente destruí para siempre mis posibilidades de gobernar España, dijo sin apartar la mirada de ella.
Y lo volvería a hacer, 1000 veces más, si fuera necesario. Carlos, murmuró Marta, con lágrimas rodando por sus mejillas. No pudiste haber hecho esto por mi culpa. Lo hice por nosotros, corrigió. Porque descubrí que un reino sin ti no vale nada. Que una corona en la cabeza de un hombre con el corazón vacío es solo metal sin valor. La multitud a su alrededor había crecido, incluyendo ahora a lugareños curiosos que habían oído rumores de que un príncipe real estaba en la playa. Pero Carlos parecía no notar a nadie más que a Marta. Durante meses viví como un muerto, continuó, con la voz cada vez más intensa. Cumplí con mis deberes, sonreí en los banquetes, fingí ser el príncipe perfecto. Pero cada aliento era una mentira, cada sonrisa una máscara. Porque mi alma estaba aquí, contigo. Pero en tu carta, dijo Marta débilmente, decías que todo había sido solo un capricho. Mentira, declaró Carlos con fiereza. Cada palabra de esa carta era una mentira forzada por el chantaje y el miedo. Doña Isabel te amenazó de muerte si no obedecía. Pero ahora sé que planeaba matarte de todos modos. Mi obediencia no te habría salvado. Soltó una de sus manos y sacó de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo azul que milagrosamente había logrado mantenerse seca durante la tormenta. Así que aquí, delante de Dios y de estos testigos, quiero hacer las cosas bien, dijo, arrodillándose sobre la arena mojada de la playa. Un silencio absoluto invadió a la multitud. Incluso los niños dejaron de llorar, como si percibieran la importancia sagrada del momento. Marta Valdés, dijo Carlos, abriendo la caja y revelando un anillo sencillo pero elegante, con una esmeralda verde que reflejaba la luz del sol naciente. Renuncio públicamente a mis títulos reales. Abdico a mis derechos de sucesión. Elijo ser simplemente Carlos, un hombre libre para amar a quien quiera. Las lágrimas corrían por el rostro de Marta mientras miraba al hombre arrodillado ante ella. A su alrededor, la gente susurraba oraciones y se secaba las lágrimas. Como hombre libre, continuó Carlos con la voz quebrada por la emoción, te pido en matrimonio. No puedo ofrecerte palacios, ni joyas, ni títulos nobiliarios. Solo puedo ofrecerte mi corazón entero, mi devoción eterna y la promesa de que nunca jamás te abandonaré. Carlos, susurró Marta, dejándose caer de rodillas en la arena para estar a su altura. ¿Quieres casarte conmigo?, preguntó, sosteniendo el anillo en manos ligeramente temblorosas. ¿Construirás una nueva vida conmigo, a donde sea que eso nos lleve? Marta miró sus ojos azules, y ya no vio al príncipe atormentado que había conocido, sino a un hombre transformado por el amor y la valentía de sus propias decisiones. Vio en ellos promesas de aventuras desconocidas, de dificultades que afrontarían juntos, de una felicidad sencilla pero profunda. Sí, dijo ella, un susurro que resonó como un grito de victoria en la silenciosa mañana. Sí, 1000 veces sí. Carlos le puso el anillo en el dedo, el mismo que aún lucía el anillo de su madre, que le había regalado meses antes. Los dos anillos encajaban a la perfección, como si hubieran sido hechos el uno para el otro. Cuando la besó, la multitud estalló en aplausos y vítores. Los niños corrían a su alrededor, lanzando flores silvestres que habían recogido en la playa, mientras los adultos lloraban a mares ante la belleza y la valentía de su amor. ¡Y viva el amor verdadero!, gritó José, el pescador, levantando una botella de vino que alguien había traído. ¡Hurra!, respondieron todos al unísono. Más tarde esa mañana, después de ser alimentados y calentados por los generosos lugareños, Carlos y Marta caminaron por la playa de la mano, planeando su futuro. ¿A dónde vamos?, preguntó Marta, observando cómo las suaves olas acariciaban la arena. Donde quieras, respondió Carlos. Lucía me dijo que todavía hay plazas en el barco que sale para Buenos Aires la semana que viene.
Podemos empezar por allá y construir algo propio. ¿Y no te arrepentirás?, preguntó, deteniéndose para mirarlo. ¿De abandonarlo todo por el amor de una campesina? Carlos tomó su rostro entre sus manos, sus pulgares acariciaron sus mejillas sonrojadas por el sol de la mañana. Marta, amada mía, dijo con solemnidad. No he dejado nada. Lo he encontrado todo. Un hombre que cambia una prisión dorada por una vida de libertad con la mujer que ama no pierde, sino que gana el mundo entero. Aunque seamos pobres. Sobre todo si somos pobres, rió, besándola en la frente. Porque entonces todo lo que tenemos será verdaderamente nuestro, ganado con nuestro propio trabajo, con nuestro propio coraje. ¿Qué pasa si hay dificultades? Lo afrontaremos juntos, prometió. ¿Cómo enfrentamos esta tormenta? Esa tarde, mientras el sol se ponía en un espectáculo dorado y rojizo sobre el mar, ahora en calma, Carlos y Marta se casaron en una sencilla ceremonia en la pequeña iglesia de Santander. El párroco local, conmovido por la historia de amor que se había extendido por toda la ciudad, ofició la ceremonia gratuitamente. Marta llevaba un vestido sencillo que le prestó una mujer del lugar, azul claro como el cielo después de una tormenta, mientras que Carlos vestía ropa limpia pero común que le habían dado. No había coronas ni uniformes formales, solo dos corazones unidos ante Dios. Yo, Charles, te tomo, Marta, por esposa, dijo, con su voz clara y fuerte resonando en los antiguos muros de la iglesia. Para amarte y protegerte, en la riqueza y en la pobreza, en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Yo, Marta, te tomo, Carlos, como mi esposo, respondió con los ojos brillantes de pura felicidad. Para amarte y honrarte, en todas las circunstancias que nos depare la vida, hasta que la muerte nos separe. Cuando se besaron, sellando sus votos, todos los presentes, sobrevivientes del naufragio, lugareños, incluso desconocidos que habían llegado simplemente por curiosidad, lloraron de emoción. Una semana después, Carlos y Marta abordaron el barco, Nueva Esperanza hacia las Américas. De pie en la cubierta, observando cómo la costa española se perdía gradualmente en el horizonte, Marta se apoyó en el pecho de su marido. ¿Tienes algún arrepentimiento?, preguntó por última vez. Carlos miró el mar abierto que se extendía ante ellos, lleno de infinitas posibilidades, luego miró a la mujer en sus brazos, su esposa, su compañera, su otra mitad. Ninguno, dijo, besándole el pelo, que el viento hacía bailar. Por primera vez en mi vida, soy exactamente quien quiero ser, exactamente con quien quiero estar. Mientras el barco navegaba hacia un futuro desconocido, transportando a la pareja que había desafiado las convenciones sociales y elegido el amor por sobre todo. Las aguas del Atlántico brillaban como promesas bajo el sol del atardecer. ¿Se avecinaban tormentas? Sin duda. ¿Dificultades? Sin duda. Pero las afrontarían de la mano, de corazón a corazón, de alma a alma, como dos que se habían convertido en uno gracias al poder transformador del amor verdadero. Nuevas tierras, nuevos comienzos. Habían pasado 5 años desde que Carlos y Marta pisaron por primera vez suelo argentino. Y la vida que habían construido juntos en las extensas llanuras de Sudamérica era tan diferente de todo lo que pudieran haber imaginado como la luz del sol de la sombra de un palacio. El amanecer dorado se extendía sobre el pequeño rancho donde habían establecido su clínica improvisada, tiñendo de miel las paredes de adobe de la modesta casa que Carlos había construido con sus propias manos. El aroma a café fuerte y pan casero inundaba la rústica cocina donde Marta preparaba el desayuno, tarareando una vieja canción española mientras su sencillo vestido azul de algodón bailaba al ritmo de sus gráciles movimientos. «Papá», resonó la voz cristalina de Isabella, su hija de 4 años, por el pasillo de madera. «Miguel está llorando otra vez».
Carlos sonrió, levantando la vista del libro de medicina que estudiaba a la luz de una vela casi consumida. Había pasado la madrugada leyendo sobre una nueva técnica para tratar heridas infectadas, conocimientos que le serían muy útiles en la clínica ambulante que él y Marta dirigían, viajando de pueblo en pueblo para atender a los más necesitados. «Yo lo conseguiré, mi princesita», dijo, besando la frente de la niña que había heredado los ojos verdes de su madre y el cabello oscuro de su padre. En la habitación contigua, Miguel, su hijo de 2 años, se debatía en la cuna artesanal que Carlos había tallado en madera de cerezo. El bebé tenía la piel dorada por el sol argentino y los intensos ojos azules de su padre, con una personalidad tempestuosa que ya prometía muchas aventuras. «Ven aquí, pequeño guerrero», murmuró Carlos, tomando a su hijo en brazos. «A ver si mami tiene leche calientita para calmar toda esa furia». En la cocina, Marta se giró al oírlos acercarse, y Carlos sintió, como todos los días durante 5 años, una punzada de puro asombro al comprender que aquella mujer extraordinaria era, en efecto, su esposa. El trabajo duro bajo el sol americano había bronceado delicadamente su piel, y la maternidad había suavizado aún más sus curvas. Pero sus ojos verdes conservaban el mismo brillo inteligente y compasivo que lo había cautivado aquel primer día en Vitoria. «Alguien se despertó con hambre», dijo sonriendo mientras extendía los brazos para recibir a Miguel. «Y por el ruido que armaban en la oficina, alguien más se pasó la noche estudiando otra vez. Doña Carmen me envió una carta sobre una epidemia de fiebre en la sierra», explicó Carlos, sentándose a la rústica mesa de pino donde tantas comidas familiares habían compartido. «Pensé que debía prepararme por si decidimos ir a ayudar». «Si así lo decidimos», repitió Marta con una sonrisa cómplice, meciendo a Miguel mientras el bebé se calmaba. «Carlos de Borbón, en 5 años de matrimonio, nunca te he visto negarle ayuda a alguien que la necesita. Ya he empezado a reservar suministros médicos». Carlos se rió y extendió la mano para tocar el rostro de su esposa con una ternura que el tiempo había intensificado en lugar de disminuir. «Usted me conoce demasiado bien, doctora Marta de Borbón». La doctora Marta Valdés de Borbón, la corrigió, como siempre hacía cuando él usaba su título de médica. Durante sus primeros años en Argentina, Marta había estudiado con Carlos, absorbiendo conocimientos médicos con la misma voracidad intelectual que la había impulsado a aprender latín en su juventud. Ahora era reconocida en toda la región como una curandera excepcional, especialmente hábil en partos difíciles y enfermedades infantiles. «Papá», Isabella tiró de su camisa. «¿Podemos ir contigo esta vez? Prometo que no haré ruido y ayudaré a cuidar a los enfermos». Carlos miró a Marta, quien asintió con una sonrisa. Su hija ya mostraba la misma compasión natural que había atraído a Carlos hacia Marta desde el principio. «Quizás sea hora de que empiece a aprender», dijo Marta en voz baja. «Siempre y cuando se quede cerca de nosotras». «Sí». Isabella aplaudió y corrió a abrazar las piernas de Carlos. «Seré doctora como tú». «Serás lo que tu corazón elija», dijo Carlos, acariciando el cabello de su hija. «Pero si eliges la medicina, serás una doctora magnífica». Más tarde esa mañana, mientras preparaban sus maletas con medicamentos, instrumental médico y suministros básicos, un jinete se acercó a la propiedad, levantando una nube de polvo rojo. Carlos reconoció al instante la figura. Era Pedro, el joven mensajero que traía el correo del pueblo más cercano una vez al mes. «Don Carlos». «Doña Marta», gritó Pedro, desmontando de su sudoroso caballo. «Traigo cartas de Europa». Carlos sintió una opresión familiar en el pecho. Las noticias de España siempre le evocaban sentimientos encontrados, añoranza y gratitud por haber escapado. Curiosidad por el destino de la gente que había conocido y alivio por no estar ya involucrado en esos juegos políticos.
Gracias, Pedro, dijo, ofreciéndole al niño un vaso de agua fresca. Quédate a comer, debe estar muerto de hambre. Había 3 cartas. La primera era de Andrés, quien había seguido a Carlos a Argentina 2 años después de su partida, incapaz de servir a otros amos tras aprender la verdadera lealtad. Ahora comandaba una pequeña milicia local que protegía las granjas de los bandidos, y su carta estaba llena de buenas noticias sobre su reciente matrimonio con una maestra local. La segunda carta venía de la propia España, de alguien que firmaba simplemente como amigo de la justicia. La noticia que contenía hizo que Carlos se desplomara en una silla. ¿Qué pasó?, preguntó Marta al notar la repentina palidez en el rostro de su marido. Doña Isabel, dijo Carlos lentamente, releyendo las líneas cuidadosamente escritas. Gobernó como regente solo 2 años después de mi partida. Fue depuesta en un golpe militar el año pasado. ¿Y Joaquina? Se casó con un duque francés y vive feliz en París, continuó Carlos, con una sonrisa irónica en los labios. Por lo que sugiere esta carta, se sintió aliviada de que yo hubiera huido del matrimonio. Al parecer, había desarrollado sentimientos por otra persona. Así que cada uno ha encontrado su felicidad, observó Marta, sentándose a su lado. Aparentemente. La carta también dice que España ha encontrado estabilidad bajo una nueva dinastía, y que, Carlos hizo una pausa, procesando las palabras, hay un movimiento popular que exige mi regreso. El silencio que siguió estaba cargado de implicaciones tácitas. Marta observó el rostro de su esposo, buscando señales de añoranza o arrepentimiento. ¿Y? Preguntó finalmente. ¿Cómo te sientes al leer esto? Carlos dobló cuidadosamente la carta y la guardó en su bolsillo, luego tomó las manos de Marta entre las suyas. Siento curiosidad, admitió con sinceridad. Curiosidad por cómo sería regresar, por si podría marcar la diferencia. Pero también siento una inmensa gratitud por no tener que tomar esa decisión. ¿Por qué no? Porque ya tomé la decisión que importa, dijo, levantando sus manos entrelazadas y besándole los dedos. He elegido una vida donde despertar cada mañana junto a la mujer que amo. Donde mis hijos me conozcan como su padre, no como un título lejano. Donde pueda ayudar a la gente directamente, con mis propias manos, en lugar de firmar decretos desde una torre de marfil. Marta sonrió, pero Carlos pudo ver una preocupación persistente en sus ojos. ¿Pero qué pasa si tu gente realmente te necesita? Mi gente está aquí, dijo Carlos con firmeza, señalando a Isabel, que jugaba en el jardín, y a Miguel, que dormía en su cuna. En los pueblos que visitamos, en los enfermos que curamos. España encontrará su camino, como siempre. Pero esta familia, esta vida que hemos construido, eso solo puede existir conmigo aquí, como Carlos el médico, no como Carlos el príncipe. La tercera carta era de doña Carmen, quien ya tenía más de 70 años, pero seguía activa ayudando a los refugiados en España. Sus palabras estaban llenas de amor y orgullo por los nietos adoptivos que nunca había conocido en persona, pero de los que había oído historias a través de conocidos viajeros. Dice que reza por nosotros todas las noches, leyó Marta en voz alta con lágrimas en los ojos. Y que sabe que tu madre estaría orgullosa del hombre en el que te has convertido. Te echo de menos, admitió Carlos. Y la paella del domingo, y el sonido de las campanas de la Catedral de Vitoria, e incluso los duros inviernos madrileños. ¿Entonces lo extrañas? Extraño la tierra donde nací, dijo Carlos, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Pero no extraño la vida que viví allí. Añorar y arrepentirse son cosas distintas, mi amor. Esa tarde, la familia partió hacia las montañas, donde una epidemia de fiebre asolaba a una pequeña comunidad minera.
El viaje duraría 3 días atravesando paisajes impresionantes, valles verdes salpicados de flores silvestres, ríos cristalinos que serpenteaban entre rocas doradas y cielos tan vastos y azules que parecían infinitos. Isabella cabalgaba en un manso pony junto a sus padres, haciéndoles 1000 preguntas sobre plantas medicinales y anatomía humana, mientras Miguel dormía en un portabebés especial que Carlos había improvisado. Marta cantaba canciones de cuna españolas que se mezclaban con el ritmo relajante de los cascos de los caballos. ¿Por qué decidiste ser médico?, preguntó Isabella durante una parada de descanso. Carlos pensó por un momento, observando a Marta mientras recogía hierbas medicinales en una ladera cercana, sus movimientos gráciles y seguros revelaban años de experiencia. Porque tu madre me enseñó que la verdadera nobleza no proviene de los títulos, sino del servicio al prójimo, respondió. Y porque he descubierto que curar a la gente me da más alegría que cualquier otra cosa que haya hecho. ¿Y mamá? ¿Por qué quería ser doctora? Pregúntale, sugirió Carlos sonriendo cuando Marta se acercó con un puñado de plantas aromáticas. Porque siempre supe que tenía buenas manos para sanar, dijo Marta, mostrándole las hierbas a Isabella. Y porque tu padre me enseñó que no hay límites para lo que una mujer puede aprender si tiene el valor de intentarlo. En la aldea minera, Carlos y Marta trabajaron codo con codo durante una semana, tratando casos de fiebre tifoidea con una combinación de técnicas médicas europeas y remedios locales aprendidos de curanderos indígenas. Isabella demostró una aptitud natural impresionante, ayudando a preparar cataplasmas y consolando a niños enfermos con una compasión indescriptible para su edad. Algún día será una médica extraordinaria, comentó don Fernando, el líder de la comunidad, mientras observaba a Isabella enseñarle a su hija cómo preparar té de manzanilla para los dolores de estómago. Si eso es lo que ella elige, dijo Marta, pero el orgullo en su voz era innegable. ¿Y el niño?, preguntó la esposa de don Fernando, viendo a Miguel arrastrarse felizmente entre los pacientes convalecientes, provocando sonrisas incluso a los más enfermos. Miguel parece haber heredado el carisma de su padre, rió Marta. Quizás seas un líder nato, como podría haberlo sido Carlos. Como Carlos, corrigió don Fernando. No necesita una corona para gobernar, don Carlos. Esta comunidad lo seguiría hasta el fin del mundo. Esa noche, en la pequeña cabaña que les habían prestado, Carlos y Marta conversaban tranquilamente mientras los niños dormían. A veces te preguntas cómo sería nuestra vida si nos hubiéramos quedado en España, preguntó Marta, acurrucándose en los brazos de su marido. A veces, admitió Carlos. Pero cuando lo pienso, siempre llego a la misma conclusión. ¿Cuál? Que no tendríamos vida, dijo, acariciándole el pelo. Yo sería un príncipe infeliz casado con una mujer a la que no amo, y tú, probablemente estarías muerta por orden de doña Isabel. No lo sabemos con seguridad. Sabemos lo suficiente, dijo Carlos con firmeza. Y cuando veo a Isabella ayudando a otros niños hoy, cuando veo a Miguel haciendo sonreír a los enfermos con solo su presencia, sé que hicimos más que sobrevivir. Creamos algo hermoso. ¿Y no sientes que desperdiciaste tus talentos? ¿Tus conocimientos políticos, tu educación real? Carlos se incorporó sobre un codo para mirarla a los ojos. Marta, mi querida, durante los últimos 5 años he estado usando mi educación a diario. Hablo 4 idiomas al atender a inmigrantes de diferentes países. Utilizo mi experiencia militar para organizar expediciones médicas eficientes. Aplico mis conocimientos de economía para obtener suministros a bajo precio. Y utilizo mis habilidades diplomáticas para mediar en conflictos entre comunidades. Es cierto, coincidió ella sonriendo. Nunca lo había pensado así. La diferencia es que ahora uso esos talentos para construir en lugar de destruir, para sanar en lugar de conquistar, continuó. ¿En qué mundo es eso un desperdicio?
3 días después, cuando abandonaron el pueblo con la epidemia bajo control y todos los pacientes recuperándose, fueron acompañados hasta la carretera principal por prácticamente toda la comunidad. Los niños corrían junto a sus caballos, los adultos ofrecían regalos humildes pero emotivos, e incluso los ancianos salían de sus casas para saludar. «Que Dios los bendiga, doctores», gritó doña Rosa, una abuela octogenaria cuya nieta habían salvado. «Regresen cuando puedan. Volveremos», prometió Carlos, saludando. «Y si nos necesitas antes, envía un mensajero». De camino a casa, Isabella se quedó dormida en su silla, agotada por los intensos días de trabajo. Miguel saboreaba con satisfacción una galleta que alguien había horneado especialmente para él. Y Marta cabalgaba junto a Carlos con una expresión de profunda satisfacción. «¿En qué estás pensando?», preguntó Carlos al notar la sonrisa serena en el rostro de su esposa. «Qué extraño es el destino», respondió. «De joven, soñaba con ver el mundo, ayudar a la gente, marcar la diferencia. Pero siempre pensé que eran sueños imposibles para una campesina. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que he logrado todos esos sueños, pero no de la forma en que los imaginaba», dijo. «He visto el mundo a través de los ojos de personas de decenas de países diferentes que he conocido en este planeta. Ayudo a la gente todos los días. Y marco la diferencia, aunque sea solo una persona a la vez». Carlos extendió su mano y ella entrelazó sus dedos con los de él. «¿Sabes qué es lo que más me impresiona?», preguntó. «Dígame». «Que tu capacidad para cuidar a desconocidos nunca disminuyó, incluso cuando tenías que cuidar a tu propia familia. Otros podrían haberse vuelto más egoístas, más centrados solo en sus propios hijos. Pero tú, simplemente expandiste tu corazón para abarcar al mundo entero». «Lo aprendí de ti», dijo Marta. «Tú, que abandonaste un reino para salvar a una mujer. Si eso no es expandir el corazón, no sé qué lo es». Cuando llegaron a casa a última hora de la tarde, encontraron una sorpresa esperándolos. Andrés estaba allí, acompañado de su joven esposa Elena, una dulce mujer de cabello castaño y una cálida sonrisa. «¡Sorpresa!», gritó Andrés, abrazando a Carlos como a un hermano. «¿Qué haces aquí?», rió Carlos, genuinamente feliz de ver a su viejo amigo. «Luna de miel», explicó Elena, ruborizándose ligeramente. «Andrés insistió en que no podíamos casarnos sin tu bendición. Y trajimos regalos», añadió Andrés, señalando un carro cargado. «Libros de medicina nuevos de Europa, juguetes para los niños y noticias frescas de España». Durante la cena, Andrés contó historias sobre los cambios políticos en su país natal, sobre viejos conocidos que habían preguntado por Carlos, sobre cómo su escapada romántica se había convertido en leyenda popular. «Dicen que lo dejaste todo por el amor verdadero», dijo Elena con los ojos brillantes. «Las mujeres suspiran al oír la historia, y los hombres, bueno, algunos te llaman loco, otros héroe». «¿Y tú?», preguntó Marta. «¿Qué opinas?». Elena miró de Carlos a Marta, luego a los niños que jugaban cerca de la chimenea y finalmente a Andrés, que sonreía con esa clase de satisfacción que solo viene del amor verdadero. «Creo que eres la prueba de que los cuentos de hadas pueden ser reales», dijo simplemente. Esa noche, después de que los invitados se retiraran a la habitación y los niños durmieran, Carlos y Marta salieron al balcón de madera con vistas a la interminable pampa. El cielo nocturno argentino era una alfombra de estrellas tan brillante que parecía palpable. «Hace 5 años, miramos estas mismas estrellas desde un barco», recordó Marta, apoyada en el pecho de su marido. «Y prometí que construiríamos una nueva vida juntos», dijo Carlos, abrazándola. «¿Cumpliste tu promesa?». Carlos miró a su alrededor, la casa que había construido con sus propias manos, la tierra que cultivaban,
los caballos pastando pacíficamente, los sonidos lejanos de sus hijos soñando con la seguridad. Hicimos más que construir una vida, dijo en voz baja. Creamos un hogar. Creamos una familia. Creamos una razón de ser que es más grande que nosotros mismos. ¿Y los arrepentimientos? Carlos pensó detenidamente antes de responder, como siempre hacía cuando ella le preguntaba eso. Lamento que mi padre nunca haya conocido a sus nietos, dijo finalmente. Lamento que doña Carmen esté demasiado lejos para ver crecer a Isabella y a Miguel. A veces lamento que esta magnífica tierra donde criamos a nuestra familia no sea reconocida por Europa como se merece. ¿Y el resto? La corona, el poder, la vida que podría haber tenido. Marta, dijo, dándole la vuelta en sus brazos para que pudieran mirarse directamente. Hace 5 años, era un príncipe rico y poderoso, pero también un hombre vacío. Tenía todo lo que el mundo considera valioso, pero me faltaba lo único que realmente importa. ¿Qué es? Un verdadero propósito. Un amor genuino. La sensación de que cada día vivido hace del mundo un poco mejor, dijo, tocándole el rostro con infinita ternura. Ahora me despierto cada mañana sabiendo exactamente por qué existo. Para amarte. Para criar a nuestros hijos. Para sanar a quienes puedo sanar. Para proteger a quienes puedo proteger. ¿Y eso es suficiente? ¿Para un hombre que podría haber gobernado a millones? Es más que suficiente, dijo Carlos con total convicción. Eso es todo. Permanecieron así largos minutos, abrazados bajo el cielo estrellado, dos corazones que habían encontrado su lugar en el universo a través del coraje de elegir el amor por encima de cualquier otra consideración. Carlos, dijo Marta suavemente. Sí, mi amor. Gracias. ¿Por qué? Por enseñarme que el amor verdadero puede mover montañas. Por mostrarme que no importa dónde nacimos, sino quienes elegimos ser. Por darme una vida que jamás soñé posible. Carlos la besó bajo las estrellas argentinas, y en ese beso estaba toda su historia, su primer encuentro entre los escombros de la guerra, sus cartas secretas, la noche de San Juan. La tormenta que casi los separó para siempre y todos los días de simple pero profunda felicidad que habían construido juntos desde entonces. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos, no de tristeza, sino de pura gratitud por el extraordinario viaje que los había traído hasta allí. ¿Sabes lo que pienso a veces?, dijo Marta sonriendo entre lágrimas. Dígame. Que quizá doña Isabel nos hizo un favor sin saberlo. ¿Cómo esto? Intentó destruirnos obligándonos a elegir entre el deber y el amor, explicó Marta. Pero al hacerlo, nos dio la oportunidad de descubrir que el verdadero deber es seguir el corazón. Y que el amor verdadero puede transformar cualquier sacrificio en victoria. Carlos se rió, un sonido rico y genuino que resonó en la noche tranquila. ¿Entonces deberíamos escribirle una carta de agradecimiento? Quizás deberíamos, dijo Marta riendo también. Querida doña Isabel, gracias por mostrarnos que el amor vale más que todos los tesoros del mundo. Y por enseñarnos que la verdadera realeza no está en las coronas, sino en los corazones lo suficientemente valientes para seguir sus propios caminos, añadió Carlos. A medida que la noche avanzaba y las estrellas giraban lentamente en el cielo, Carlos y Marta permanecieron abrazados, dos sobrevivientes de tormentas tanto literales como metafóricas. Dos almas que habían encontrado su paz no en un palacio dorado, sino en un hogar sencillo donde el amor construido con sus propias manos brillaba más que cualquier corona real. Y en lo más profundo de sus corazones, ambos sabían una verdad que ningún poder terrenal podía quebrantar: habían elegido bien. El amor verdadero había valido cada sacrificio, cada adversidad, cada momento de incertidumbre.
Sus llamas de honor ardían más brillantes aquí, lejos de las cadenas doradas de la corte, libres para calentarse no solo unos a otros, sino a todos aquellos cuyas vidas tocaban con su compasión y dedicación. Esta era su verdadera corona, no de oro ni de piedras preciosas, sino de amor que se fortalecía cada día, de hijos que llevarían su bondad al futuro. De vidas salvadas y sufrimientos aliviados a través del simple acto de cuidar. Y bajo el inmenso cielo argentino, rodeados del suave susurro de las pampas y de la absoluta certeza del amor del otro, Carlos y Marta supieron que habían encontrado algo que ningún reino podía ofrecer. La verdadera felicidad. Fin. Si esta historia despertó tu pasión por los romances de época, dale a me gusta para decirnos que tienes ganas de más. Compártela con quienes también aman el amor prohibido y suscríbete para no perderte las próximas historias de amor y muchas otras parejas extraordinarias. Hasta la próxima historia de amor y poder.